Este viernes, sexto año consecutivo a pie de calle, con toda la actualidad, con Jesús Núñez y Antonio Villa, aquí en Noticias 2 Televisión. Ya estamos de vuelta después de esta pequeñísima pausa de publicidad. Les seguimos contando en este Buenos Días, en página internacional, que la primera ministra británica Theresa May y el presidente de Estados Unidos Donald Trump expresaron este martes su aspiración de negociar un ambicioso trato comercial bilateral tras el Brexit, como culmen de la histórica relación en que une a los dos países. Lo vemos después de esta polémica visita de Donald Trump al Reino Unido. Lo vemos. Theresa May asistía como convidada de piedra a una rueda de prensa en la que Donald Trump ha seguido dando rienda suelta a sus fobias. Empezando por el líder de la oposición, al que asegura no conocer tras jactarse de rechazar reunirse con él todas las veces que se lo ha pedido. Pasando por el alcalde de Londres, al que ha acusado de hacer un pobre trabajo. Y terminando por la Unión Europea, a la que ha venido a decir que teniendo a los Estados Unidos, Reino Unido no necesita a nadie más. Mientras Trump y May negociaban el acuerdo comercial, fuera de Downing Street sucedían varias cosas. La primera dama estadounidense y el marido de la primera ministra se entretenían en una fiesta en el jardín de la residencia oficial. Jeremy Corbyn participaba en una manifestación anti-Trump en la que no ha faltado el bebé furioso o el Trump caganer. Y el alcalde londinense respondía a Donald Trump acusándole de comportarse como un crío de 11 años. Partidarios y contrarios a Trump también han tenido sus más y sus menos durante unas protestas que el presidente de los Estados Unidos dice no haber visto. Como fin de fiesta, cena con Nigel Farage, anti-europeo declarado y abanderado del Brexit. Pues seguimos este Buenos Días a puntito de terminar, pero recordamos que este viernes estaremos a pie de calle como sexto año consecutivo en la Feria del Libro de Madrid con Jesús Núñez y este servidor, un especial de directo a Madrid, como es una tradición en nuestro canal. Así que no os faltéis y el que vaya allí, que nos avise por Twitter. Ahora sí que sí, repasamos las portadas de los principales periódicos. Lo hacemos con La Vanguardia. La Fiscalía concluye que el 1 de octubre fue un golpe de Estado violento. El Ministerio Público eleva el tono de sus propias conclusiones definitivas. Los fiscales consideran que el proceso una insolución para la independencia. La abogacía del Estado cree que la violencia no era el plan y pide sedición. El Supremo paralizará por unanimidad la exhumación de Franco. Torra escribe el 26M para pedir el diálogo a Pedro Sánchez. Iglesias aparta a Echenique como secretario de organización. Es lo que tenemos en La Vanguardia. Nos vamos al ABC, donde leemos que el proceso fue un golpe de Estado y Junqueras su motor. La Fiscalía del Supremo fija en rebelión el delito principal de los acusados por el 1 de octubre ante la oposición de la abogacía del Estado, que se escuda en la violencia no fue estructural para acusarles de sedición. En lo que tenemos en la ABC, nos vamos al Mundo. El fiscal prueba la rebelión que la abogada del gobierno ignora. La letrada que impuso Sánchez para rebajar la acusación a sedición dice que hubo fuerza en el 1 de octubre, pero no violencia. El Ministerio Público, lo que sucedió fue un golpe de Estado. Tenemos que Raúl Bravo y Aranda, los malos que amenazan al presidente de Huesca. Iglesias aparta a Echenique del aparato de Podemos tras el desbloque electoral. También leemos que confiesa que el robo de documentos a Bárcenas por el 2 de Interior. También leemos que hemos dicho en este Buenos Días que Trump promete al Reino Unido
compensar el Brexit con un pacto comercial. Nos vamos al país. El fiscal califica por primera vez el proceso como golpe de Estado. Iglesia revela a Echenique tras el mal resultado electoral. Bruselas, el primer paso para tutelar las cuotas de Italia. RC ofrece a Colau un pacto en Barcelona con Maragall de alcalde. Es lo que tenemos en el país. Nos vamos al periódico. El fiscal ve golpismo y el Estado no ve violencia. El Supremo paraliza la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y Maragall preside el Yucca para tentar a Colau. Iglesia revela a Echenique por la desbloque electoral de Podemos. Y por último, el periódico La Razón, un golpe de Estado con violencia. Y Moncloa pierde la primera batalla. Franco sigue en el Valle. Y también leemos, Vox acepta negociar programas pese a que Ciudadanos no esté en la mesa. Iglesia destituye a Echenique para acallar los críticos. Estas son las principales portadas de nuestros periódicos. Y por mi parte, y nada más. Después de casi 2 semanas de descanso, regresamos ya a informar de todo lo que nos pasa en Madrid, en España y en el mundo, con los avances informativos como siempre en nuestro canal y este Buenos Días, que seguirá viniendo poquito a poco a este canal de nuevo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante este Buenos Días a un problema técnico como siempre tenemos. Hace mucho que no teníamos ningún problema técnico, así que gracias y disculpad. Y por mi parte nada más, recordad que las noticias llegarán en los siguientes bloques informativos de esta casa y nuestra cuenta de Twitter, @neos_tv, y seguirme en mi cuenta de Instagram, AntonioVillas_NeosTV. Gracias por estar ahí y que paséis un fantástico miércoles, y si van a salir, cojan una chaquetita. Gracias y un abrazo. Chao. Este viernes, 6º año consecutivo a pie de calle, con toda la actualidad, con Jesús Núñez y Antonio Villa, aquí en Noticias 2 Televisión.